Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a este último vídeo sobre la Segunda Guerra Mundial, que si queríamos trazar una línea que fuera desde causas, desarrollo, ahora ya nos toca consecuencias. En el último que vimos, en el último vídeo, estuvimos trabajando sobre todo el tema de la paz, las distintas conferencias de paz que se celebran y la creación de la ONU. Y hoy lo que vamos a ver son las consecuencias, divididas en 4 grupos. ¿Vale? Pienso que será un vídeo medianamente corto. Vale. Bueno, aquí las tenemos. En el centro de las consecuencias aparece el cuadro Guernica de Picasso. Y el cuadro Guernica de Picasso, a ver cómo explicarlo. Sabemos que estamos ante una auténtica obra de arte cuando la obra de arte no pasa de moda. Cuando a lo mejor se hace para una guerra o para un conflicto y luego se pone para otro y sigue valiendo. Y sigue estando de moda y siempre se puede sacar y siempre se puede explicar porque de alguna manera atañe a algo que entienden todas las personas, todos los seres humanos en cualquier época o en cualquier momento de la historia. ¿Vale? Entonces, creo que puse aquí algo de información sobre el cuadro, porque el Guernica evidentemente es así, ¿vale? El mural Guernica es un mural muy grande de Picasso, fue elaborado en 1937. Debía ser expuesto en el pabellón español de la Exposición Internacional de París y servía para denunciar los bombardeos efectuados por la aviación alemana sobre la villa vasca de Guernica. A causa de la Segunda Guerra Mundial, Picasso decidió que la pintura fuese custodiada en el MoMA, en el Museo de Arte de Nueva York, y pidió que permaneciese allí hasta que en España fuesen restablecidas las libertades democráticas, es decir, que no volviese hasta que finalizase el franquismo. Por eso el cuadro regresa en 1981. Ha pasado a ser una obra de arte que tiene una gran carga simbólica porque refleja el horror, la barbarie y la desesperación de la guerra, pero no solo de la Guerra Civil Española o luego si la queremos extrapolar a la Segunda Guerra Mundial. Expresa la barbarie y el horror de todas las guerras. Por eso probablemente el Guernica sea el... Igual a lo mejor me estoy pasando, pero puede que sea el cuadro más famoso de todo el siglo XX. Puede que lo sea. Además está hecho en los colores propios de un periódico. Es como un periódico pero hecho obra de arte al mismo tiempo, ¿no? Ese negro, el gris, el blanco, que nos habla un poco y además capta muy bien la desesperación, el dolor, tiene mucha simbología. La verdad es que el cuadro Guernica es una obra a tener en cuenta. Incluso hay personas que reconocen y dicen, pues a mí no me gusta las obras de Picasso, no me gusta cómo pintaba y tal. Hay mucha gente que le pasa y bueno, es comprensible también, ¿no? Es una opinión. Sin embargo, el Guernica les gusta, pero les gusta porque tiene algo que comprendes como persona cuando lo ves. Bueno, dicho esto, hecho esta introducción artística que siempre viene bien, vamos a ver los 4 grupos de consecuencias. Tenemos consecuencias demográficas, consecuencias económicas, consecuencias morales y consecuencias políticas. Vamos a empezar por las demográficas. Bien, las consecuencias demográficas son catastróficas. Tenemos 60 millones de muertes, más de la mitad son civiles, 35 millones de heridos, 3 millones de desaparecidos y grandes desplazamientos de población a causa de conflictos, de problemas de discriminación, de racismo. Pues evidentemente aquí hay grupos de gente que cambian de residencia y esto pues es un daño para estas personas o para los lugares. Aquí nos damos cuenta como la URSS con 7 millones y medio más 10 millones de civiles es una de las potencias más afectadas de esta situación. Alemania, por ejemplo, con casi 4 millones de militares y casi 4 millones de civiles también está muy afectada. China también con 3 millones y medio y 10 millones de civiles también muy afectada. Y luego en peso porcentual vemos que Polonia aparece muy afectada. La URSS también aparece bastante afectada. Y Yugoslavia también. Así porcentualmente son las potencias o los países más afectados. Pero bueno, fijaos aquella frase de Stalin que decía una persona muerta es una pena, es un drama,
millones de personas son estadística. Es decir, cuando lo vemos aquí, así de una manera numérica, gráfica, no le damos tanta importancia. Pero estos son millones y millones de vidas truncadas que evidentemente ya nadie se las puede devolver y seguramente pues la gente tuvo que sufrir la pérdida humana, la pérdida moral y luego evidentemente también la pérdida de esas personas que eran una potencia económica para sus países que ya no recuperaron, tuvieron que pasar años para que la natalidad se recuperase. Bien, nos vamos a las económicas. Vamos allá. Bueno, esta fotografía está tomada desde lo alto de la Catedral de Dresde después del bombardeo. Fijaros, la ciudad está completamente arrasada, ¿vale? Una ciudad arrasada, completamente arrasada. Evidentemente hay gravísimos problemas económicos donde la guerra fue más presente, sobre todo en Europa y en las zonas del Pacífico. Comunicaciones, infraestructuras, campos, ciudades, fábricas, todo esto se va a traducir en problemas de provisionamiento, de producción industrial, es decir, el agujero económico va a ser enorme. Y eso evidentemente va a causar una grave deuda porque los países más afectados van a pedir préstamos. Estados Unidos, que será una gran productora de armamento y de suministro de los aliados, pues se va a ver beneficiada y la URSS va a pasar a ser la segunda potencia, es decir, habrá una serie de potencias beneficiadas y otras que, bueno, pues se van a ver más afectadas. En 1944 se crea el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como dos instrumentos económicos que van a intentar ayudar a la reconstrucción de la economía y a la cooperación entre países en estas tareas. Es algo así como una especie de ONU, pero a nivel económico, para que nos podamos entender. Y también, evidentemente, todo esto siempre va a estar beneficiando a los países más punteros, como son Estados Unidos y la Unión Soviética. Consecuencias morales. Bueno, pues muy graves. Esto es una pintura de estos pintores de vanguardia que trataban de relatar los horrores de las guerras, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se recogían los cadáveres y se colocaban en camiones para luego llevarlas a fosas comunes, ¿vale? Los supervivientes y la sociedad sufrieron un intenso trauma. La sociedad quedó traumatizada. Fueron conscientes, como nunca habían sido conscientes, de la crueldad a la que llega el ser humano, de la crueldad extrema. Antes, sobre todo antes de la Primera Guerra Mundial, en la guerra había unos códigos de honor. En la guerra no hay nada de honorable. Lo siento, a alguien habrá que discrepe conmigo, pero me da igual. No hay nada de honorable en quitarle la vida a una persona, en enfrentarse a una persona, en utilizar la violencia para conseguir beneficios económicos. En eso no hay nada de honor. Nada. Pero en la guerra antigua, en la guerra anterior a la Primera Guerra Mundial, hay una serie de códigos de honor, hay una serie de fronteras, de límites que no se transgredían o que generalmente los países no transgredían. Pues en la Segunda Guerra Mundial todo esto no existe. Todo esto no existe. No sé si fue por una cuestión de discriminación racial, no sé si fue porque, bueno, ya no les importaba, después de todo lo que había pasado, ya no les importaba, pero bueno. Campos de exterminio nazi en Alemania, masacres japonesas en China, bombardeos aliados en ciudades alemanas que cayeron en lo que se llamó una lluvia de fuego, lanzamiento de bombas atómicas, es decir, de todo lo malo, lo peor. Aquí demostramos, si no había quedado claro, aquí demostramos que la humanidad a veces podemos ser una auténtica basura y que somos la peor especie del planeta Tierra. A veces somos maravillosos, pero a veces no. Y esta vez, evidentemente, no lo fuimos. Todo eso causó, pues, se creó el Tribunal Internacional que juzgaba este tipo de atrocidades, que se llamó Crímenes contra la Humanidad, que sentó la base jurídica de algo que ya no estás haciendo un daño a una persona, sino que le estás haciendo un daño a toda la humanidad por completo. Vale, pues evidentemente la gente pues acabó con la cabecita mal, porque la Segunda Guerra Mundial causó muchísimo daño, causó una herida que tardó mucho tiempo en resolverse. Y luego tenemos las consecuencias políticas, territoriales y políticas.
Europa va a perder definitivamente la hegemonía mundial. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial ya no va a poder quedarse como país o espacio puntero, sobre todo Gran Bretaña va a perder esta situación y lo van a ocupar los Estados Unidos y la Unión Soviética. Empezaba la Guerra Fría y a partir de ese momento Europa comprendió que necesitaba unirse y a partir de esta situación se van a crear los proyectos de Comunidad Económica Europea y más tarde la Unión Europea. Y como dije en el vídeo anterior, son proyectos en los que pienso que merece la pena esforzarse y luchar. En la Europa occidental se reforzaron las democracias parlamentarias del capitalismo, ¿vale? Si os fijáis aquí, está la línea que separa la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, está en poder de la Unión Soviética y está influida por los Estados Unidos, y todo esto de aquí es lo que podríamos llamar el telón de acero, ¿vale? Esa línea que marcaba la influencia entre la Europa occidental, influida por Estados Unidos, y la Europa oriental, con democracias populares y comunistas, controladas en este caso por la Unión Soviética, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. En nuestra presentación tenemos un pequeño apartado para curiosos, con curiosidades, donde podemos navegar y ver pues distintas curiosidades de la Segunda Guerra Mundial, como la resistencia, el Holocausto, los juicios de Nuremberg, las películas, libros, superhéroes, memoriales, series, música. La Segunda Guerra Mundial es un conflicto apasionante y muy extenso. Bueno, como cualquier episodio de la historia, pero la Segunda Guerra Mundial tal vez socialmente resulte más apasionante. Entonces hay muchas cosas que no podemos ver en tan pocos vídeos y en tan poco tiempo. Por eso espero que todos estos vídeos que os he hecho os sirvan para picar la curiosidad, para que digáis, ay, pues yo quiero saber un poco más de este tema o más de este personaje, o quiero saber un poco más. Al final, la historia y la cultura deben servir para eso, para causarnos una curiosidad y que sigamos conociendo más, porque por más que vivamos no nos vamos a acabar nunca la historia. Esa es nuestra suerte y nuestra pena. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego, chicos, chicas.